Senadora Nadia Blel exige al presidente Petro que detenga los discursos incendiarios, no más tensión en Colombia. En medio de un ambiente político cada vez más polarizado, la senadora Nadia Blel, actual presidenta del Partido Conservador, se pronunció con fuerza contra las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, a quien acusa de generar un clima de confrontación con sus palabras. Blel alzó su voz en defensa de la institucionalidad del Congreso y advirtió que el país no puede seguir tolerando discursos que dividan, estigmaticen y deslegitimen a quienes cumplen funciones legislativas. Todo comenzó cuando el presidente Petro responsabilizó a los miembros de la Comisión Séptima del Senado, luego de que ésta decidiera archivar sin discusión la reforma laboral impulsada por el gobierno. Petro sin matices expresó: el actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes. Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que fueron interpretadas como una señal directa hacia los legisladores que no respaldaron su iniciativa. Esta afirmación fue vista por amplios sectores políticos como una forma de trasladar la responsabilidad del fracaso legislativo al Congreso, lo cual encendió las alarmas sobre el respeto a la división de poderes. Para la senadora Nadia Blel, ese tipo de acusaciones son profundamente peligrosas porque, más allá de ser injustas, pueden alentar ataques y aumentar el riesgo para quienes ejercen la función pública desde escenarios distintos al Ejecutivo. Señor presidente, es hora de parar. Cese sus acciones que solo generan tensión en el ambiente político de Colombia, no nos ponga más en peligro, declaró Blel, con un tono de advertencia clara pero institucional. La congresista conservadora subrayó que la narrativa del mandatario no solo ignora la autonomía del legislativo, sino que además promueve una imagen de persecución hacia quienes no están alineados con su agenda. Para ella, culpar a los senadores por la violencia política que se vive actualmente en el país constituye una forma de tergiversar la realidad institucional y desviar el foco de las verdaderas causas del descontento ciudadano. Además, Blel recalcó que el presidente ha recurrido repetidamente a este tipo de estrategias cuando sus reformas no prosperan. El presidente Petro insiste en presentar cualquier desacuerdo como una conspiración o como un acto de traición al pueblo. Pero en una democracia, disentir no es traicionar. Es ejercer un derecho legítimo y constitucional, puntualizó. Un ambiente político inflamado. La situación de fondo revela una creciente tensión entre el gobierno nacional y las instituciones que ejercen control político, como el Congreso. En los últimos meses el presidente ha acusado en múltiples ocasiones a la oposición y al legislativo de obstaculizar sus reformas, generando con ello un ambiente de desconfianza institucional que termina afectando la estabilidad del país. Para Nadia Blel, este tipo de confrontaciones no pueden convertirse en la norma. Reiteró que la presidencia de la República debe ser un espacio de equilibrio y de articulación entre los poderes del Estado, no un púlpito para fustigar a quienes tienen el deber de controlar, deliberar y eventualmente rechazar propuestas que no consideran viables. Le pedimos actuar con la responsabilidad que merece un pueblo que confió en usted, y trabajar por la unidad y el fortalecimiento de nuestra nación. Colombia no necesita más división. Necesita liderazgo con sentido de Estado, expresó Blel con firmeza. La senadora insistió en que la responsabilidad del mandatario no solo es administrativa, sino simbólica. Sus palabras, gestos y silencios tienen consecuencias reales en un país marcado por décadas de violencia política. Por eso, recordó que los discursos presidenciales no pueden ser usados para estigmatizar a quienes cumplen con su función constitucional, ni mucho menos para culparlos por actos de violencia cometidos por terceros. El atentado contra Miguel Uribe, ¿una señal de alerta? Uno de los elementos más sensibles en este cruce de declaraciones ha sido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que conmocionó a la opinión pública y que fue condenado enérgicamente por todos los sectores políticos. Para Nadia Blel, este lamentable episodio debe hacer reflexionar a todos los líderes del país, especialmente al presidente, sobre el poder de sus palabras. El atentado contra Miguel Uribe no es un hecho aislado. Es el resultado de un ambiente en el que se ha venido legitimando la idea de que quienes piensan diferente son enemigos del pueblo, traidores o corruptos. Esa narrativa es profundamente peligrosa y tiene consecuencias reales, enfatizó. La senadora fue clara al señalar que desde la presidencia se ha venido instalando un discurso que presenta al Congreso como un obstáculo, y no como un pilar de la democracia. En ese contexto advirtió que cada vez que el presidente insinúa que los senadores son responsables del caos o la violencia, está abriendo la puerta a que sectores radicales consideren legítimo atacar a los legisladores.
Cuando desde la presidencia se señala, se insinúa o se sugiere que los senadores somos responsables del clima de violencia por ejercer nuestra función legislativa, se siembra odio y se habilita el ataque, denunció Blel, elevando el tono frente a lo que considera una amenaza directa contra la integridad del Congreso. La respuesta de Petro: ¿más combustible al fuego? En respuesta a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro no bajó el tono. Por el contrario, redobló sus afirmaciones al asegurar que detrás del atentado contra Miguel Uribe podría estar un grupo con capacidad de matar, que según él, actuaría como un enemigo del gobierno y de la consulta popular. Incluso fue más allá al decir que sus propios hijos y los de su gabinete han recibido amenazas de muerte, lo que despertó preocupación pero también escepticismo en ciertos sectores. Las declaraciones del presidente fueron interpretadas por algunos como una forma de victimizarse, al tiempo que sigue alimentando una narrativa donde el enemigo está siempre al acecho, listo para atacar al gobierno. Sin embargo, para voces como la de Nadia Blel, este enfoque es contraproducente y solo contribuye a agravar la crisis política que atraviesa Colombia. Uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el gobierno, dijo Petro. Pero muchos se preguntan si esa afirmación no es también una forma de minimizar el sufrimiento real de las víctimas para convertirlo en capital político. ¿Dónde queda el llamado a la unidad? Desde distintos sectores políticos, sociales y académicos, el clamor es unánime: Colombia necesita un presidente que una, no que divida. Los desafíos que enfrenta el país, desde la inseguridad, el desempleo, la pobreza creciente, hasta la falta de confianza en las instituciones, requieren de liderazgo responsable, sereno y comprometido con el diálogo. La senadora Blel fue enfática en que Petro debe reconsiderar su rol y su forma de ejercer el poder. Lo que está en juego no es una reforma laboral ni un proyecto legislativo. Lo que está en juego es la estabilidad de nuestras instituciones, la seguridad de nuestros líderes y la convivencia democrática, aseguró. En este contexto, la senadora pidió a todos los sectores políticos rechazar sin ambigüedades cualquier forma de violencia o intimidación, pero también cualquier discurso que legitime esa violencia desde las altas esferas del poder. La democracia no se construye con amenazas ni con estigmas. Se construye con respeto, con diálogo y con la capacidad de aceptar el disenso, concluyó. Un momento clave para el futuro del país. Colombia está ante una encrucijada. La forma en que se gestione el debate político en los próximos meses podría determinar el rumbo del país en los próximos años. Por eso, la senadora Blel ha hecho un llamado a la ciudadanía a estar vigilante, a exigir respeto por la institucionalidad y a rechazar cualquier intento de imponer una sola visión desde el poder. Asimismo, pidió al presidente Petro que abandone la narrativa de confrontación y asuma un papel de líder nacional, por encima de los intereses de su coalición política. El país no soporta más divisiones. El futuro de Colombia exige responsabilidad, humildad y capacidad para escuchar a todos los sectores, dijo. La historia ha demostrado que los líderes que fomentan la unidad son los que dejan una huella duradera. Por el contrario, los que gobiernan desde la confrontación suelen conducir a sus países a escenarios de inestabilidad, exclusión y, en los peores casos, violencia. En este momento crucial, lo que está en juego no es solo una reforma. Es la calidad de nuestra democracia. Y por eso, la voz de senadores como Nadia Blel, que reclaman sensatez y respeto, se convierte en un llamado urgente a la reflexión. ¿Crees que el presidente Petro debería moderar su discurso y promover la unidad nacional en lugar de fomentar la confrontación? ¿Estás de acuerdo con la posición de la senadora Nadia Blel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir informado con análisis, noticias y reflexiones sobre la política colombiana. Tu voz cuenta. Tu participación es fundamental para construir un país más justo, más informado y más democrático.